Para entender mejor el significado de las tablas que acabamos de ver, a continuación desarrollamos una serie de manos a modo de ejemplo, para que podáis entenderlas mucho mejor. Bien, empezamos la segunda parte de la clase Estrategia Preflop Deep Stack. Ya habéis visto las tablas y entendido, ahora vamos a poner ejemplos prácticos para interactuar con ellas. Vemos que tenemos dos jotas en posición de Big Blind. El jugador primera posición limpea y los demás se van tirando. Ahora vemos que hay un raiser en posición 9. Este es el dato que tenéis que retener. El jugador que ha subido lo ha hecho desde posición 9. El jugador posición 10 acepta y Small Blind también acepta. Bien, tenemos que saber la decisión que vamos a hacer. Debemos irnos a la tabla para ver cuál de ellas es la que nos vale. Vamos a verlo. Bien, pues para resolver esta situación debemos ir a la tabla rangos con los que resubimos preflop. Si vemos esa tabla vemos que las jotas ya están en amarillo, entran dentro de los rangos posibles. Ahora al estar en amarillo hay un matiz. Nos vamos al apartado ¿qué hacemos si suben antes que nosotros? Y en el apartado amarillo vemos que el matiz viene dependiendo del raiser preflop en qué posición esté. Si vamos al matiz de abajo, si la subida es de posición 6, 7, 8 en adelante, debemos hacer un por 3 con dieces más y array. O sea, pareja de dieces en adelante y array. Por eso las jotas y los dieces y el array están en amarillo. Por lo tanto, ya sabemos que la decisión correcta es hacer re-raise. Vamos a la tabla para ver un pequeño matiz en la práctica que vais a entender. Bien, pues ya sabemos que hay que resubir. Ahora el matiz, y en este tipo de escenarios, en los cuales haya un raiser preflop, pero más jugadores paguen la subida, debemos de hacer un re-raise más fuerte de lo habitual, siguiendo un poco la misma norma que con los limperes comunes. En este ejemplo deberíamos hacer un por 5, ya que está el raiser preflop y dos jugadores más que han pagado. Por lo tanto, la subida correcta buscando aislarnos, quedándonos solo mano a mano o bien llevarnos el bote preflop, debe de ser de por 5, ya que hay dos jugadores que han aguantado la subida. Así que hacemos el por 3 que os marcamos en la tabla y sumamos cada jugador que ha pagado esa subida. Por lo tanto debe ser un por 5 por 6 aproximadamente. Vemos que nuestro jugador hace el movimiento correcto y que ahora otro jugador por detrás paga. Vale, ahora estamos en un escenario un poco más complejo, pero los otros jugadores vemos que se retiran. Bien, hemos conseguido el escenario que buscábamos, quedarnos mano a mano. De esta forma tendremos bastante probabilidad de que el jugador se retire con la apuesta de continuación, aunque el flop no nos guste. Vemos que efectivamente nuestro jugador prueba esa apuesta de continuación por si no tiene el as o un corazón alto se deba tirar directamente. Eso es lo que hace y gracias al re-raise de aislamiento quedándonos mano a mano no llevamos el bote en un flop que no nos ha gustado para nada. Vamos con esta mano, tenemos as dama en small blind. Vemos que se van retirando todos los jugadores y el jugador en posición botón, que este es el dato que tenemos que retener para interactuar con la tabla, hace raise en última posición. Vamos a ver, viendo las tablas, cuál es la decisión correcta. Bien, para resolver esta situación necesitamos la tabla rangos para aguantar subida. Si os fijáis, en el último matiz, el último reglón, nos dice, en posiciones de ciegos, si la subida viene de 9 y 10, resubimos con 8, 8 más y as 10 más. Sabéis que en la situación de robo de ciegas, cuando la mesa viene limpia y los jugadores suben de posición 9-10, amplían mucho sus rangos. Así que nosotros tenemos que ampliar también los nuestros. Porque no tenemos posición, probablemente tengamos la mejor mano y debemos tener al menos la iniciativa para robar el bote preflop o bien tener la iniciativa con el bet de continuación en el flop. Vamos a ver si nuestro jugador ha hecho el movimiento correcto. Según la tabla debemos resubir, ya que debemos ampliar rangos a partir de 8, 8 más y as 10 más. Como tenemos as dama, debemos hacer re-raise. Vemos que efectivamente es lo que hace nuestro jugador. Con esto conseguiremos tirar hacia grande y en un gran porcentaje de veces también al raiser preflop, pero vemos que en este ejemplo nos paga. Creamos un bote de 10 y el flop trae rey, rey 10. Veis que aquí al llevar la iniciativa
somos nosotros quienes tenemos que hacer la apuesta de continuación, y si nuestro rival no le ha favorecido el flop, se debe de tirar. Entender que si nos hubiéramos quedado al quiero en este escenario, hubiera sido el raiser preflop quien hubiera hecho el bet de continuación y hubiéramos sido nosotros quienes nos tendríamos que haber retirado. De ahí que debemos resubir para tener la iniciativa en el flop. Bien, vamos a empezar ahora con la explicación del juego con las parejas, ya que es un poco el juego más complejo, ya que tiene excepciones, ya que dependemos del stack efectivo que tengamos y el stack efectivo de nuestro rival para decidir si podemos pagar o bien un raise estándar a 3, 4, 5 big blinds, o bien cuando subimos preflop y hacen 3-bet, decidir si podemos pagar también ese 3-bet dependiendo del stack efectivo que tengamos los dos jugadores. Vamos a ver una serie de manos en las cuales interactuamos con la tabla y matizaremos sobre la práctica todos estos matices de stack efectivo e implícito. Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos dos treses y estamos en primera posición. Bien, vamos a ver con la tabla qué debemos hacer. Bien, pues tenemos que ir a la tabla rangos para igualar, ya que en primeras posiciones debemos hacer call preflop con estas parejas. Como bien veis, todos los rangos en azul, todos esos son los rangos con los que podremos hacer call preflop. Ahora bien, tiene las excepciones el código de colores por posiciones. Estamos en las primeras posiciones. Vemos que posición 3, 4 y 5, manos con las que debemos hacer call, con las que debemos igualar la ciega, son parejas entre 2s y 7s. Por lo tanto, debemos hacer call preflop. Bien, por la tabla sabemos que debemos hacer call. Vamos a explicar un poco porque una vez que sabemos que hay que hacer call pueden pasar muchas cosas. Entender que al hacer call estamos animando a los otros jugadores a que también paguen. Esto nos hará muchas veces en los niveles bajos de partida que veamos el flop contra muchos jugadores y unas pot odds favorables para el escenario que cojamos la trucha. Ahora bien, también puede ocurrir que algún jugador dé call y un jugador quiera subir porque tenga una mano para subir intentando robar el bote directamente o aislarse. Bien, entender que en los niveles bajos de partida el ir a pinchar a coger esta trucha nos hará estar en botes grandes en muchas ocasiones, ya que, como os he dicho, puede haber habido una cadena de limpers y se van a quedar también al call al raiser preflop. Esto va a hacer unas pot odds muy favorables para la situación que cojamos la trucha. Nos da muchas implícitas en los niveles bajos de partida, ya que la gente juega con manos medias y marginales, aguantan el raise. De ahí que si hacemos limp, hacemos call en primeras posiciones y luego un jugador suba por detrás, debemos pagar siempre y cuando estemos jugando con un deep stack, unas 90, 100 big blind, debemos pagar, animando a los otros jugadores que tenemos por detrás a que también paguen, y cuando cojamos nuestra trucha simplemente ahí meteremos dinero post flop y ya veréis cómo llevaréis unos botes muy grandes. Vemos que en este ejemplo nos quedamos mano a mano, pero os ponemos esta norma genérica, ya que los escenarios que os encontraréis serán con mucha gente. Y vemos este flop J10-2, no hemos visto la trucha, no debemos meter nada absolutamente. Solo pagamos el raise preflop con la intención de ver la trucha y sacar un bote grande. En el momento que no la cogemos, nos tiramos de inmediato. Bien, seguimos con el juego con parejas, el juego preflop. Vamos a ver ahora otro escenario en el cual nosotros somos los que subimos preflop y ahora por detrás un jugador nos hace 3-bet. Bien, aquí en los niveles iniciados no recomendamos, en principio la norma general es que nos tiremos exceptuando un matiz de stack efectivo. Debemos ver que para pagar tenemos que tener los dos un gran stack superior a 100 big blinds. La norma que os pongo es que para poder pagar tenéis que ver cuál es la cantidad del último call, multiplicarlo por 15 y si la cantidad que os dé es igual a los stack efectivos de ambos, podréis pagar. Entender que ahora mismo en este escenario sería 15 por 4, 60. Tendríamos que tener los dos por detrás más de 60. El stack efectivo de nuestro jugador es 68 y del rival 78.
Por lo tanto, y por eso pongo este ejemplo, aquí sería correcto el call. Siempre y cuando no nos dé la norma del por 15, debemos tirarnos en los niveles iniciados, por supuesto. Ahora, cuando ya nos da el por 15, los stacks efectivos son muy grandes y la vez que veamos la trucha, si cogemos a nuestro rival con un overpair, es muy fácil o casi seguro que le saquemos todo el resto. Y ese resto, como os prevengo que sea de un por 15, o sea, un stack de más de 100 big blinds, sacaremos un bote con mucha ganancia. Vemos que simplemente debemos hacer call por los stacks efectivos, si no nos da el por 15 debemos tirarnos para buscar la trucha. En el momento que no vemos la trucha, no debemos liarnos ni meter ni un centavo más en el bote. El jugador hace la apuesta a continuación y nosotros debemos de tirarnos. Todo esto lo veremos con más detalle también luego en el juego post-flop en la clase de parejas bajas y medianas. Vamos con esta mano, tenemos as-J de corazones. Vamos a ver el juego preflop a desarrollar con as-J de corazones. Vemos que se van tirando los jugadores, pero un jugador hace raise a 4 ciegas de primeras posiciones. No llega la voz a nosotros, tenemos que ver si podemos aguantar su vida con as-J de corazones o no. Vamos a verlo en la tabla. Bien, pues para ver si podemos aguantar la subida, nos vamos a la tabla rangos para aguantar subida. Debéis buscar as-J si está dentro de los rangos coloreados y como veis que no está, debemos tirarnos. Debéis interpretar que as-J en el momento que ha subido un jugador es una mano dominada y muy peligrosa por el dinero que nos pueda costar post-flop. Así que ya sabéis, hay que tirarse. Vamos a ver en la mesa si el jugador hizo lo correcto. Bien, pues ya sabemos por la tabla que debemos tirarnos directamente. Vamos a ver si el jugador hace lo correcto, que efectivamente así hace. Tenéis que ver que es una mano dominada y en el momento que alguien suba debemos tirarnos siempre. Vamos ahora con este as-rey. As-rey es una mano muy fuerte hasta el momento en el que nos resuben. En full ring as-rey pierde mucha fuerza en el momento que recibimos un re-raise, ya que la opción de jugarla debe ser o 4-bet o tirarnos. De ahí que en los niveles iniciados vamos a ver cuál es la decisión correcta. Vemos que hacemos un raise estándar con as-rey en medias posiciones y un jugador siguiente a nosotros nos hace re-raise, 3-bet. Bien, los otros se van tirando y nos toca la decisión a nosotros. Vamos a ver en la tabla qué es lo que nos dice cuál es la decisión correcta. Bien, para ello necesitamos en la tabla rangos con los que resubimos preflop. Si nos vamos al apartado, si nos hacen 3-bet, vemos que el único rango, los dos únicos rangos con los cuales hacemos 4-bet son ases y reyes. Entender que entonces es fold directamente en los niveles iniciados. No quiero que hagáis call nunca, encima sin posición. Debemos valorar si hacer 4-bet o tirarnos. Si nos vamos al matiz de abajo, el último de todo, el último renglón, pone en posición 9 y 10 si nos resuben los ciegos, hacemos 4-bet con damas más y as-rey. Con esto queremos decir que si subimos de últimas posiciones con as-rey y las ciegas nos resuben, en esos casos como norma genérica sí haremos 4-bet. Pero la norma general es que ante un re-raise que consideremos que es fuerte, debemos tirarnos directamente con as-rey. Por lo tanto, nuestro jugador debe hacer fold, ya que se encuentra en medias posiciones. Su subida viene de medias posiciones y la resubida de un puesto siguiente. Así que el movimiento correcto es fold, ya que no podemos hacer cuarto bet por la posición, así que hay que tirarse directamente. Vemos que no pasa nada por tirarnos de as-rey. Debemos tener una estrategia conservadora. Recordad ser muy disciplinados con el cumplimiento de las tablas, aunque eso pueda en ocasiones suponer tiraros de jugadas que os puedan parecer ganadoras a priori.